Buenas tardes. Bueno, proseguimos con el tema de obras, tanto privadas como públicas, y vamos a ver ahora dos herramientas importantes para la financiación de obras, como son el leasing y el fideicomiso. Comenzamos entonces por el leasing. Es un instrumento moderno, versátil para financiar la incorporación de equipamiento, pagando un canon periódico por el uso de un bien con una opción de compra final. Es una herramienta de financiación a largo plazo que se utiliza a nivel mundial para acompañar inversiones en bienes de capital. En el nuevo Código Civil y Comercial se ha incorporado esta herramienta tan importante y en el artículo 1227 se lo define como en el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio también determinado. Existen dos modalidades de leasing. Por un lado está el leasing operativo, donde es el más directo, donde el fabricante de un bien se lo entrega al cliente, obviamente por su pedido, para que éste lo utilice por un periodo de tiempo fijado de común acuerdo. El cliente se obliga a pagar durante el tiempo de uso una cuota periódica de dinero, reconociéndole al vencimiento del periodo el derecho de adquirir el bien al valor residual que tenga. Es decir, pero es una opción que tiene, no figura en el contrato del leasing operativo una obligación de compra y un precio establecido. La otra modalidad es la que se conoce como leasing financiero y tiene algunas diferencias con respecto al operativo en este punto. Por un lado, el leasing financiero se recurre a él cuando no hay un fabricante que quiera efectuar esta modalidad de utilización del leasing. Entonces, el cliente, ¿qué hace? Le va a una entidad financiera, va a un banco y le dice que quiere comprar determinada máquina, determinado bien, y el banco compra al fabricante ese equipo y luego hace un leasing financiero con el cliente que se lo encargó. En este caso, sí figura en el contrato de leasing, en el contrato de la operación, el uso durante el tiempo que se estipule y que al finalizar este tiempo se hará una opción de compra por el valor residual o por un valor que se determine dentro del contrato. La diferencia importante en este leasing financiero con el leasing operativo es la intervención de una entidad financiera. Bueno, veamos la regulación. Esta operación está regulada por la ley 25.248 y su decreto reglamentario 1038 del año 2000, que es una ley muy abarcativa y amplía el objeto al incluirse marcas, patentes, software y servicios. El canon y periodicidad se determinan convencionalmente, no hay un plazo mínimo ni un plazo máximo en la regulación, es decir, en la ley, no tiene limitaciones, se deja para que sea pactado por las partes. El precio a fijarse en el contrato o ser determinable según procedimientos o pautas pactadas. El dador es propietario del bien hasta que el locatario ejerce la opción de compra.
es decir, no hay transferencia del bien hasta tanto no se ejecute esta opción de compra. Brinda protección al dador y tomador en caso de concurso o quiebra de alguno de ellos. ¿Cuáles son los beneficios para el tomador? Paga el bien mientras lo utiliza, acompañando los flujos de fondos operativos, financia el 100% de la inversión, obtiene ventajas fiscales, evita la obsolescencia tecnológica, mejora las relaciones técnicas del balance y se beneficia con los plazos más adecuados. Tiene, como vimos, ventajas impositivas, menor inmovilización de fondos al no tener que erogar el impuesto correspondiente a la inversión al inicio del contrato. Es decir, como es un alquiler, figura como un alquiler, entonces no se tiene que pagar el IVA cuando se adquiere el bien. En este caso sí, va a pagar el IVA cuando se adquiere el bien, pero va a ser al final de su vida útil, donde el valor va a ser prácticamente el valor residual, entonces va a pagar un IVA muchísimo menor. Impuesto a las ganancias, deducción a los efectos impositivos en un plazo más corto del valor total de la inversión, y no se computa la ganancia mínima presunta porque no se adquiere ningún bien, salvo cuando su vida útil está agotada. Bueno, los fines del impuesto a las ganancias, los contratos de leasing se pueden asimilar a operaciones financieras, a operaciones de locación o a operaciones de compraventa financiada. ¿Por qué las empresas toman leasing? Ya dijimos, por el manejo de caja, por beneficios impositivos, actualizaciones tecnológicas, financiación fuera de balance, aspectos financieros y flexibilidad y conveniencia. Bueno, veamos ahora la otra herramienta, que es el fideicomiso. La otra podemos decir que es una financiación indirecta de las obras porque sirve para adquirir equipamiento o cualquier bien relacionado con la ejecución de la obra. El fideicomiso ya es una herramienta financiera más directa porque es una manera de financiar los fondos con los que se van a ejecutar las obras. También fue incorporado con el nuevo Código Civil y Comercial el fideicomiso, y en el artículo 1666 se define como que hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de los bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Como ven, hay varios intervinientes en esta metodología, todos con nombres muy parecidos y entonces se presta un poco a confusión. Pero bueno, hay que leerlo detenidamente y tratar de pensarlo un poco y no resulta tan engorroso. Pero en definitiva, los intervinientes en un fideicomiso son el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario. El fideicomiso se caracteriza por transferir un dominio a una tercera persona en forma de confianza. La fiducia es la confianza, por eso de ahí viene el fideicomiso. Debido a que se comprende que esta persona cumplirá el encargo del que se le ha otorgado el dominio. Obviamente que, bueno, no solamente con la palabra se queda ligado el contrato de fideicomiso, sino que obviamente tienen el fideicomiso todas las previsiones legales que indican la normativa que se ha dictado a tal fin, como para que se llegue a buen puerto con las inversiones.
Para decirlo en palabras simples, el fideicomiso brinda la posibilidad de transmitir el dominio sobre algo que poseemos a otra persona en la cual tenemos confianza. Obviamente esta persona deberá encargarse de ese dominio y hacer cumplir lo encargado por el fiduciario. Una de las características más importantes y más destacadas del fideicomiso es lo que se conoce como patrimonio separado. ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes objeto del fideicomiso forman un patrimonio separado, tanto del patrimonio del fiduciante, del fiduciario e inclusive de las otras partes que intervienen, beneficiario y fideicomisario. Esta regla tiene importantísimos efectos porque protege a los bienes fideicomitidos de la eventual acción de acreedores individualmente sobre el fiduciante, fiduciario o otras partes. Es decir, si el fiduciante o el fiduciario tienen algún problema financiero en forma particular, podrán ir sobre todos los bienes que tiene alguno de ellos, pero no sobre los bienes que están en el fideicomiso. Eso es una característica que tiene este instrumento que ha sido puesto especialmente en la ley como para que pueda funcionar de manera de que exista una mayor confianza entre todos los intervinientes. Todos los bienes que están incorporados en el fideicomiso pertenecen al fideicomiso, no pertenecen en forma individual a alguno de los intervinientes. Bueno, sujetos del fideicomiso, dijimos fiduciante o fideicomitente, es quien constituye el fideicomiso, es el que inicia. Transmite la propiedad del bien o de los bienes al fiduciario para que cumpla la finalidad específica del fideicomiso. El fiduciario, en general, puede ser cualquier persona. Por lo tanto, pueden serlo personas físicas o personas jurídicas. Pueden ser personas públicas o personas privadas. Pueden ser personas nacionales o extranjeras. Salvo en el caso del fideicomiso financiero, en el que solo pueden intervenir como fiduciarios las entidades financieras sujetos a la ley respectiva o bien personas jurídicas expresamente autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. Esa es la diferencia de personas jurídicas cuando se trate de fideicomisos financieros. Bueno, el beneficiario es aquel en cuyo favor se ejerce la administración de los bienes fideicomitidos. Puede ser una persona física, una persona jurídica, una persona jurídica que puede no existir al tiempo del contrato o testamento siempre que consten los datos que permitan su individualización futura. Es decir, puede ser una empresa que no esté personalmente definida, pero que consten los datos que van a permitir ser individualizados una vez que el fideicomiso esté terminado. Se pueden designar más de un beneficiario y beneficiarios sustitutos. El fideicomisario es quien recibe los bienes fideicomitidos finalmente, una vez extinguido el fideicomiso por cumplimiento del plazo o la condición. Los bienes fideicomitidos que son transferidos al fiduciario, que forman la propiedad fiduciaria, y patrimonio fideicomitido constituye un patrimonio separado, como ya dijimos, del patrimonio del fiduciario y del fiduciante. Parece un trabalenguas, pero bueno, espero que entiendan. Esto es lo que nos referíamos con el tema de patrimonio separado. Contenido del contrato. ¿Qué tiene que tener un contrato de fideicomiso? Bueno, en primer lugar, la individualización de los bienes objetos del contrato.
En caso de no resultar posible tal individualización a la fecha de celebración del fideicomiso, debe constar la descripción de los requisitos y características que deben reunir esos bienes. En segundo término, la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso. El plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria. La identificación del beneficiario o la manera de determinarlo conforme con el artículo 1671. Esto se refiere que el artículo 1671 del Código Civil y Comercial, donde dice detalladamente la manera de identificar a los beneficiarios. En el punto E, el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del fideicomisario a quien deben transmitirse o la manera de determinarlo conforme con el artículo 1672. Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si éste, por alguna razón, cesa en sus funciones. Como les dije inicialmente, existen varias clases de fideicomiso. El fideicomiso de garantía, fideicomiso de administración o de inversión, fideicomiso inmobiliario, traslativo de propiedad, fideicomiso testamentario, fideicomiso financiero y fideicomiso público. Veamos un ejemplo del que más nos puede interesar, como es el fideicomiso inmobiliario. Este fideicomiso que deberá implementar una empresa que tenga como finalidad la construcción de un emprendimiento inmobiliario. Estará conformado por fiduciantes, que puede ser el titular de un terreno, que aporte como su parte al fideicomiso el terreno. Puede ser ahorristas, puede ser una empresa constructora, quien aporta un determinado capital. El fiduciario es la persona o empresa experimentada en la construcción y administración de los fondos de terceros, que debe obviamente conocer de fideicomisos y de negocios inmobiliarios, que se hará cargo de administrar, supervisar la evolución de las obras, la ejecución del proyecto, el manejo de los fondos, la contratación de profesionales, la confección de los boletos de compraventa, de las unidades a construir, etc. Y los beneficiarios, quienes recibirán las unidades ya construidas designadas en el contrato al finalizar la obra. Al finalizar la obra y luego de adjudicadas las unidades a los correspondientes beneficiarios, el fiduciario liquida el fideicomiso. Es decir, que distribuye las utilidades obtenidas entre los fiduciantes, que pueden ser propietarios, constructores, inversores o ahorristas en busca de inversión, y que participarán de los beneficios del negocio de acuerdo al porcentaje aportado. Bueno, este era el fideicomiso inmobiliario. El fideicomiso público es un contrato por medio del cual la administración, por intermedio de algunas dependencias facultadas en su carácter de fideicomitente, transmite las propiedades, bienes del dominio público o privado al Estado o afecta fondos públicos a un fiduciario para realizar un fin lícito de interés público. Como ven, acá como se trata, es como cuando veíamos la obra privada y la obra pública. La diferencia, cuando hablamos de obra pública o como hablamos ahora del fideicomiso, es que debe estar presente el Estado y que debe ser realizar algo que tenga que ver con el interés público y un fin lícito. El fiduciante puede ser el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal, actuando directamente o por medio de alguna persona jurídica pública. El fiduciario
también una entidad pública o privada, generalmente una institución de crédito nacional o provincial, por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina o el Banco de la Provincia, por ejemplo, de Buenos Aires. Si bien el fideicomiso público se apoya en la relación bilateral fiduciante-fiduciario, hay una diferencia esencial que la distingue del fideicomiso privado, y dicha relación bilateral forma parte de un proceso que se inicia con la norma que torna viable al fideicomiso, que indefectiblemente tiene que ser una ley. Puede ser un decreto cuando se trata de un fideicomiso de menor envergadura, pero normalmente cuando el fideicomiso se ha confeccionado para la construcción de una obra, debe ser una ley, ya sea nacional o provincial, depende de la jurisdicción que se esté realizando. Y esa ley debe fijar los objetivos y características, determina las condiciones y términos a los que se sujetará organizando la Constitución, incremento, modificación, organización, funcionamiento y extinción del fideicomiso, a través del cual se constituyen y manejan ciertas unidades empresariales, constituyendo un patrimonio autónomo afectado a un fin y que es administrado por un ente fiduciario. Características distintivas del fideicomiso público. El fideicomiso público tiene origen en el derecho administrativo, al igual que cuando hablábamos de obra pública. La administración debe necesariamente intervenir en su constitución. Y el patrimonio separado se conforma en cabeza de un fiduciario con bienes del Estado, y la finalidad del fideicomiso es de interés público, como ya lo dijimos. Deben existir controles, también en el fideicomiso privado los existen, pero bueno, por tratarse del Estado, el fideicomiso debe tener mayores controles. Previo a constituir el fideicomiso, en la elección del fiduciario, verificando que reúna las condiciones de idoneidad para su tarea, es decir, no es tan simple como en el fideicomiso privado, donde, bueno, por acuerdo de las partes que van a hacer ese emprendimiento, deciden que el fiduciario sea fulano de tal. En este caso, el control es mucho mayor y el fiduciario es elegido con mayores requisitos. Se debe establecer en el contrato de fideicomiso las cláusulas relativas a controles sobre la ejecución en curso, previendo auditorías, intervención de documentación y estados contables sobre los bienes fideicomitidos y su utilización, pautas de registración y obligaciones de suministro de información por el fiduciario. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que hayan entendido. Y si no, recuerden que cualquier cosa en la clase correspondiente, de la cual ya van a ser avisados, podrán hacer las consultas necesarias por algo que haya quedado pendiente.